¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias. Luis, gracias a todos también por conectarse ahora en la mañana, ya terminando el año académico 2021. Este es el tercer webinar de 3 que hemos armado tratando temas referidos a lo que es la auditoría. Habíamos hablado de una primera webinar referido a cómo dar el inicio de lo que es eh, el alcance y los procedimientos para plantear una auditoría para estos modelos de gestión de riesgos de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Y luego en el segundo habíamos hablado de cómo ejecutar y qué consideraciones teníamos que tener en cuenta para ejecutar ya la auditoría propiamente. Ahora, el tercero, nos estamos refiriendo ya a la presentación de resultados y algunos indicadores de gestión propio de la auditoría, lo que deberíamos haber revisado y cómo demostrarlo. Un poquito se trata este conversatorio y claro, vayan dejando sus preguntas, las iremos viendo ya en lo que nos vaya quedando algunos minutos antes del cierre. Muy bien, yo voy a apagar la cámara por acá un poquito para mantener un buen ancho de banda. Perfecto. Muy bien, ahora sí. Entonces, habíamos dado inicio, si se acuerdan, de las dos webinarios anteriores con esta diapositiva, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el día a día, ¿no? Antes de la auditoría, durante la auditoría y después de la auditoría. Y un poco para cerrar ya el tercer webinar, un poco resaltamos nuevamente la diapositiva, ¿no? Estamos cerrando la auditoría, vamos a presentar los resultados y realmente terminamos pues encontrando lo que teníamos que evidenciar, ¿no? No lo que fue durante la auditoría, sino el después y lo que nosotros tenemos que resaltar, que realmente es la realidad, la evidencia. Yo siempre les había comentado que en los modelos de prevención de delitos no es una auditoría convencional de control interno como muchos los queremos llevar. Tiene sus componentes de control interno, es correcto, pero los modelos antidelitos tienen su componente pericial. ¿Por qué? Porque estos modelos tienen que tener la fortaleza para poder detectar el daño, el dolo, el lavado de activos, presumir, ¿no? Intuir que se está dando lavado de activos a partir de los productos o servicios que uno ofrece. En el ámbito de la corrupción y el soborno también, ¿no? El detectar el daño. Entonces, eso significa que estos modelos tienen que permitir esa detección y por eso se revisa componentes detectivos y preventivos, ¿no? Ese es el éxito de estos modelos y el éxito de la auditoría también. La auditoría tiene que aportar valor, que es lo que también habíamos conversado. Y para ello también habíamos repasado en el planteamiento de los procedimientos de la auditoría qué vamos a mirar y bajo en qué esquema estamos. Porque mucho hablamos de la gestión de riesgos integrales, hablamos de la gobernanza, hablamos del compliance, pero a la hora de la hora, ¿qué es lo que íbamos a auditar? Y eso también lo conversamos en el segundo webinar y también con respecto a la gestión del riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y qué normativa rige a la institución, ¿no? Y si también ha incorporado un modelo que gestione lo que es riesgo de soborno y de corrupción. De ser así, también habíamos conversado ampliamente sobre la normativa interna y externa que se está sujetando la empresa. Porque si la empresa, por ejemplo, habíamos comentado, cotiza en bolsa internacional, entonces tiene unas normas internacionales, ¿no? De las prácticas anticorruptas americanas, por ejemplo, si cotiza en mercado americano, que tiene que someter, y esas normas son bastante específicas, ¿no? Que tenemos que hacerla conversar con nuestras normas nacionales, porque al final la empresa se está sometiendo a una jurisprudencia internacional. En esa línea, también el hecho de que sin perjuicio de nuestras normas nacionales o regionales, tenemos también que incorporar recomendaciones y también estándares internacionales como las ISO. Entonces, si la auditoría va por ese lado, teníamos que haber planteado claramente, ¿se acuerdan en lo que es el procedimiento? Que vamos a considerar la ISO, la norma nacional, el paquete completo, vamos a validar o vamos a entrar a hacer una auditoría de certificación de un modelo, ¿no? Que tiene otros componentes o vamos a hacer una auditoría, ¿no? De suficiencia del modelo, ¿no? Que tenga o validar por lo menos saber que se componen los elementos mínimos, ¿no? En base a la normativa que la institución ha adoptado
y que ha probado. También habíamos hablado que el perfil de riesgo es crucial para estos temas, el entendimiento del auditor, y para ello habíamos mencionado entre varias fuentes de información, yo resalté una que es la del Consejo Federal de Inspección de Instituciones Financieras de Estados Unidos, la FFIEC, que marca la diferencia de hace muchos años y da, digamos, el tenor de cómo los inspectores desarrollan sus auditorías, pero no solamente en el ámbito de bancos, ¿no? Sino que estas experiencias y buenas prácticas también se aplican para otros sectores. Y en ese sentido habíamos hablado que trataba lo que era el establecimiento del campo de aplicación en el primer webinar. En el segundo hablamos del análisis de riesgo del programa de cumplimiento. Y ahora pues estamos cerrando lo que es desarrollo de conclusiones y finalización, ¿no?, de la inspección. ¿Por qué es importante que yo le marque esta diapositiva? No para la secuencia. Y dos, porque hay un mensaje final que quiero resaltar acá, ¿no? Dice, un inspector o un auditor debe revisar un programa de cumplimiento, o sea, el programa de cumplimiento de la institución que vamos a auditar, con suficiente conocimiento de los riesgos de la institución. Ese es el tema acá y lo que hemos repasado estos 3 webinars y lo vamos a cerrar el día de hoy así. Ese tema del conocimiento de los riesgos antes de comenzar la auditoría y de plantear los procedimientos para la auditoría. Porque de ser así ya estamos en la capacidad de determinar si el programa de cumplimiento es idóneo, pues, y proporciona los controles necesarios para mitigar el riesgo. Y acá tenemos que ir solucionando algunos temas y unas muletillas que tenemos los auditores, que queremos hacer recomendaciones o imponer controles porque hemos visto que funcionan en otras instituciones afines, lo cual es una posición errónea y que yo discrepo personalmente. ¿Por qué? Porque los controles que uno pueda recomendar también y que creemos que pueda ser suficiente para un modelo de este tipo, tiene que tener una coherencia con el perfil de riesgo de la institución en la cual estamos haciendo la auditoría. Por eso este mensaje yo se los dejo y lo he repetido en los 3 webinars. Para un inspector revisar un programa, tiene que tener el conocimiento suficiente de los riesgos de la institución. Para eso hablamos del informe técnico, ¿se acuerdan? Del informe técnico, el informe perfil de riesgo empresarial, que todas las normas en materia de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y también de corrupción te mencionan que se debe construir, que toda institución tiene que tener un perfil de riesgo empresarial, ¿ya? Dependiendo de cada país, he observado que en algunos países requieren que se apruebe en directorio, otros que lo apruebe un gerente general. En otros casos dicen que es un documento que queda a disposición del órgano supervisor, ¿no? Superintendencia de Banca, las mismas unidades de inteligencia financiera o la Superintendencia de Mercado de Valores, dependiendo quién te regule, quién te supervise. Lo que sí tienen en común es que este programa y el éxito tiene que partir de ese informe técnico de resultados, que es el perfil de riesgo empresarial, ¿ya? Y sobre ese perfil, también habíamos hablado que si no dispone la institución, nosotros tenemos que crearlo, construirlo. Y para eso tenemos que requerir información que lo hablamos también en el segundo webinar, para que en base a eso nosotros podamos establecer más o menos un perfil de riesgos, de delitos, para poder saber a dónde orientamos pues la auditoría. ¿Se acuerdan? ¿Dónde vamos con las zonas geográficas? ¿A dónde íbamos con el perfil de clientes? ¿Qué vamos a mirar? ¿Dónde vamos a muestrear? ¿Dónde vamos a escarbar? Como se dice en el fragor del día a día, ¿no? ¿Dónde encontramos carne y dónde encontramos hueso? Que es un léxico muy común que manejamos los auditores. Entonces, ese es el punto crucial. Entonces, ahora lo que tenemos nosotros que revisar es la última parte, ¿no? Ya vimos los riesgos, vimos cómo auditarlo y ahora los indicadores de gestión propiamente de la auditoría para establecer lo que son las conclusiones y la finalización de la inspección. Recordemos que la supervisión siempre va de la mano con el perfil de riesgo. Lo que tenemos que nosotros orientar y buscar es si las políticas y los procesos son adecuados, todo lo que se ha implementado va de acorde, ¿no? Y que los controles, pues efectivamente proporcionen una gestión de riesgo suficiente, ¿no?
seguramente, y muchos compartirán y seguramente me lo van a preguntar ahí en el chat, eh, es verdad, cuando uno entra a veces a hacer las supervisiones o las revisiones, nos encontramos con unas situaciones en particular, ¿no? Por ejemplo, una empresa, el sector minero, ejecutando controles del sector bancario. Una empresa del sector inmobiliario, del sector compra-venta de divisas, ¿no? Ejecutando controles de una empresa del sector o de una persona natural con negocios como las APNFD, un notario, contadores, abogados, ¿no? Entonces, un poquito la coherencia es no copiar, ¿no? Si vamos a hacer la auditoría, tenemos que sincerar realmente qué es lo que ha hecho el gestor de riesgos, oficial de cumplimiento o encargado de prevención de delitos, diferentes nombres dependiendo del país, para asegurarnos que el entendimiento de esta persona sea clara con respecto a los riesgos que está tratando dentro de la empresa y que por lo menos ha tenido una visión de cuáles son las amenazas de la empresa, que ha hecho un ejercicio claro, ¿no? De establecer cuál es la vulnerabilidad de la empresa, cuáles son las amenazas en el contexto de su negocio. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que buscar. Y esas son las auditorías que ayudan a estos modelos. Porque si vamos a llegar a decirle al oficial de cumplimiento que hizo mal o que no contempló esto o aquello, cuando la idea es darle las pautas de lo que él debería haber considerado, ¿no? Como una buena práctica o una experiencia, eso va a ayudar a su gestión. Recordemos que dependiendo de cada país, el enfoque basado en riesgo está avanzando, no ha llegado a un grado de madurez así muy fortalecido, inclusive en las principales instituciones grandes de cada país. Y eso va por el nivel y el conocimiento del oficial de cumplimiento propiamente, y él está aprendiendo en lo que son técnicas, ¿no? Para lo que es la gestión de riesgos, que quizás otros profesionales lo conozcan porque han se desarrollado en ese campo anteriormente, ¿ya? Claro, es lógico, venimos de un sistema de prevención que luego va a un enfoque basado en riesgo y va escalando. Eso también lo hemos revisado en algún webinar con respecto a las metodologías, de cómo crece esto y cómo llegamos a lo que le llaman el enfoque basado en riesgo, siguiendo una secuencia, unas etapas, ¿no? Para el logro de un objetivo, de manera ordenada. Entonces, dicho esto, nosotros tenemos que tener unos temas acá en cuenta, ¿no? Algunos principales indicadores que por lo menos hayan medido la eficacia del modelo que ya auditamos, pues, ¿no? ¿Se acuerdan en la segunda webinar y ya entramos a auditar, hemos mirado, hemos considerado, hemos visto unas matrices, hemos visto información, hemos visto datos, ¿no? Documentos, etcétera, y bueno, ahora tenemos que arribar en resultados. Pero esos resultados tenemos que medirlos en función a la eficacia y la eficiencia del modelo que estamos auditando, ¿ya? Y claro, se nos va complicando el tema porque efectivamente nos va a llevar más tiempo, es verdad, nos va a llevar a modelar inclusive datos, volumetría de datos, si es verdad. Y ya en las auditorías nosotros tenemos que entrar con un componente de manejo de minería de datos dependiendo también del tamaño de la empresa, el volumen de sus operaciones, ¿no? Tendremos seguramente en el equipo un auditor que te maneje técnicas estadísticas. Sí, es correcto. De eso se trata estos modelos. Ahora, por supuesto que dependiendo del tamaño y las características de la empresa, será suficiente con una información, una herramienta como un Excel para ver concentraciones, para entender ciertos puntos. Y eso nos lleva, pues, a lo que son estos principales indicadores, con lo que se refiere a lo que es la eficacia, ¿no? En principio, tendremos que ya ir evidenciando y haciendo las recomendaciones en lo que se refiere a la existencia y publicación de los valores éticos, ¿no? En principio, ¿no? Con eso arrancamos, ¿no? Por lo menos cómo se va difundiendo el tema de cultura dentro de la institución, ¿no? Cómo valoramos, cómo evidenciamos comunicaciones, webinares, folletos virtuales, hay un WhatsApp corporativo donde se va generando información de cultura, ¿no? Entonces un poco tenemos que ir viendo cómo se va reforzando. Y esto es medios de difusión permanente, comunicación, interacción. Entonces son datos que nosotros tenemos que ir valorando, atesorando para ir colocándolo en el informe. Y esto va de la mano con validar también el perfil del oficial de cumplimiento o llamado encargado de prevención de delitos o también gestor de riesgos, ¿no? Un poco sincerar
¿no? Los criterios y las características que tiene el oficial de cumplimiento, lo que ha declarado cuando se vinculó, cuando lo designaron, y tiempo después cómo está su información personal, patrimonial, su gestión propiamente, su calificación, su nivel de horas de aprovechamiento en lo que es cultura y conocimiento. Entonces, eso hay que impulsar y eso ayuda al oficial de cumplimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces, y se habrán dado cuenta que los oficiales de cumplimiento dicen, ¿sabes qué? No me asignan el presupuesto, los cursos son muy caros, las horas, no logro las horas, es el tiempo que me falta, los cursos son muy cortos. Entonces, un poco las recomendaciones van por ese lado, ¿no? De asignar el presupuesto debido a la capacitación especializada del oficial de cumplimiento, que no solamente se orientan a la asistencia de congresos, a la asistencia de seminarios, sino a trabajo de especialización, talleres, ¿no? Interacción, por ejemplo, con participación de personas que conozcan peritaje, manejo de herramientas para análisis de caso, ¿no? Entonces, un poquito va por ahí este tema. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aportar, ¿no? Para la mejora, ¿no? Y empoderamiento del oficial de cumplimiento. Recordemos que el oficial de cumplimiento hoy en día tiene que conocer temas de tecnología, temas legales, temas de contabilidad, ¿no? Y propiamente manejo de gestión, conocimiento de la CISO, gestión de riesgo. Entonces, hay un componente mínimo básico de conocimiento que él tiene que adquirir. Eso significa que él tiene que capacitarse pues, en herramientas contables quizás para no contadores, técnica forense, aspectos, temas legales también, ¿no? Una introducción a lo que es el manejo de normas penales, entendimiento, interpretación, ¿no? Y también tener claramente lo que es la gestión de riesgos y qué son las etapas y qué son modelos de gestión de riesgo. ¿Por qué? Porque el objetivo él es incorporar el modelo de gestión de riesgo en materia de delitos a la institución, sumarse, no trabajar en paralelo. Y el éxito tiene que ver con que él esté capacitado y que conozca de estos temas, ¿ya? Otro tema también que tenemos que tener en cuenta en el momento de las recomendaciones es la alta rotación de los oficiales de cumplimiento, es verdad. Hay instituciones que los oficiales de cumplimiento no duran mucho y eso no es bueno. Entonces tiene un fondo ahí, un trasfondo que tenemos que ir a mirar y a demostrar. Ese es el nivel de conocimiento, es el nivel de la exigencia, el nivel de apoyo que está recibiendo del directorio, de la gerencia general. Tiene los recursos, cuál es el alcance. Entonces, eso tenemos que resolver, porque en una institución donde exista alta rotación de oficiales de cumplimiento hay un problema ahí, ¿no? En principio, es un problema que sí o sí no se nos puede escapar y debemos evidenciar, porque, ojo, que funcione todo el modelo y que se supervise adecuadamente depende del éxito del oficial de cumplimiento. La creación de esa figura es crucial, ¿ya? Y las mismas normas lo dicen y es bastante común en todos los países, ¿no? El apoyo de los recursos, ¿no? De las herramientas, del financiamiento al oficial de cumplimiento para que pueda echar esta gestión, para que pueda hacer caminar esta gestión. En ese sentido, también tenemos, voy a marcar acá mi resaltador. También tenemos acá lo que es referido a número de clientes, ¿no? Cuando hacemos las auditorías para medir la eficacia, siempre estamos orientados al cumplimiento de las fichas, de los expedientes de clientes, ¿no? El porcentaje del cumplimiento de ello y cómo esta información se resguarda, los protocolos de aseguramiento que tiene la información, tenemos que validar, pues. No solamente será el alcance, ¿no? A nivel digital, sino también físico. Hay muchas instituciones que aún custodian la información física y es válida. Entonces tendremos que asegurarnos cómo se desarrolla, quién es el responsable, dónde está documentado, cada cuándo hacen un ejercicio para recuperar la información. Muchas veces en lo que es seguridad de información, debemos al menos validar que en el componente, la gestión de custodia y seguridad de la información, inclusive la continuidad de negocio, se incorpore todo lo que es la parte de gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿no? Y ahora también se incluye lo que es el tratamiento para lo que es el financiamiento de la proliferación de armas masivas. O sea, va creciendo, ¿no? Por eso yo le llamo delitos, porque si voy a repetir lavado, financiamiento, proliferación de armas, destrucción masiva, más temas de corrupción, ya estamos hablando de 4 delitos que se incorporan a un modelo, mejor decimos delitos, ¿no? Entonces, un poquito
hay que ir a asegurar y a evidenciar y a demostrar con una buena recomendación si se está comprendiendo la experiencia de lo que nos dejó la pandemia, que todavía un poco sigue, pero ya los picos que se dieron el año 2020, 2021, un poco ha demostrado que, y es mi punto de vista, y lo sostengo bastante, es que la continuidad y seguridad de la información, principalmente en la continuidad de negocio, tiene que incorporar todos los aspectos relacionados al tema de gestión de riesgo de delitos, ¿ya? Es así, es parte de, ¿no? Y sobre todo el aseguramiento y la recuperación de información. Hay que validar, hay que hacer ese ejercicio, que se restaure información para validar que se puede interpretar. ¿Por qué? Porque los software van y vienen, pero debe haber información, archivos planos, como se conoce técnicamente, que se pueda restaurar inclusive 10, 15 o 20 años después. Porque si ustedes se dan cuenta, y los que manejamos temas de delitos financieros y vamos a la vanguardia con lo que va avanzando el sector represivo, que es en la Fiscalía, el Poder Judicial, ¿no? Que están en el ámbito de la represión porque nosotros estamos en el ámbito preventivo o de inteligencia. Ellos siempre van buscando qué pasa en el tiempo hacia atrás y en algunos casos he visto, principalmente en el país, que están yendo a más de 10 años de proceso de investigación. Entonces, esos procesos de investigación que en algún momento van a requerir documentos, informes, fichas, firmas, qué declaró el cliente, cómo se presentó, a quién vinculó en los productos, los servicios, o lo que hizo dentro de la institución, entonces tiene que quedar evidenciado. Y acá nosotros tenemos que asegurarnos y dar las recomendaciones claves sobre ello, ¿ya? Por otro lado, esto va de la mano sobre el número de controles que existen, cómo están distribuidos dentro de la institución y quiénes son los responsables. Al menos tiene que haber un mapeo de controles, y eso lo hablamos en el segundo webinar, ¿no? Tiene que haber una matriz donde estén mapeados todos los controles, el objetivo, ¿no? Dónde se encuentran, quiénes son los responsables y el seguimiento que se le da a cada uno y un seguimiento del incumplimiento. ¿Se acuerdan que dijimos esa es la famosa matriz llamada de autocontrol? No es la matriz de riesgos de lavado, sino es la matriz de control interno o de autocontrol que requiere este modelo también. Entonces, ¿y qué mitiga? ¿Se acuerdan que habíamos hablado, no? ¿Qué está mitigando ese control? A lo mejor es un control que está ahí dando vuelta y no mitiga nada, no hace nada. O sea, ¿cuál es el objetivo del control? Entonces, tienen que existir eso y tendremos que recomendarlo si no existe sobre el particular, ¿no? Por otro lado, el porcentaje de avance del plan de monitoreo de los controles, ¿no? Que viene avanzando el oficial de cumplimiento con respecto a sus técnicas para la detección de señales de alerta, los informes de riesgo, ¿no? Y la generación también del registro, famoso registro operaciones, donde se cae todas las operaciones sujetas al umbral, que es un registro estándar requerido en todas las normas nacionales e internacionales, ¿no? Un poquito ese avance y los plazos que se dan, ¿no? De levantamiento de información y de llegar a determinar, ¿no? Una señal de alerta, preparar un expediente, también es motivo de determinar y opinar. Porque muchas veces, dependiendo de lo complejo que pueda ser desde la detonación de una señal de alerta y la preparación de un informe de operaciones, pueden pasar hasta meses, es verdad, porque puede ser un caso muy complejo. Pero hay casos muy sencillos que se pueden arribar en cuestión de días, ¿no? O un mes, ¿no? Entonces, eso tenemos que debidamente asegurar que hay un criterio lógico, válido, ¿no? Que está aplicando correctamente el oficial de cumplimiento para la gestión de sus señales de alerta, los informes de operaciones inusuales, qué herramientas él se apoya y se le han brindado las herramientas que él requiere. Algo tan sencillo como nos encontramos con oficiales de cumplimiento que tienen acceso a la web www, a la LAN, que lo conocemos en temas técnicos, pero con restricción. O sea, si busca a una persona, no tiene acceso a un mensaje, a una página web, a una bitácora de YouTube, ¿no? O a otras redes, por temas de restricciones de seguridad de información, cuando el oficial de cumplimiento tiene que tener un acceso libre y total, porque se le está dando la confianza. Él tiene que salir a la LAN, indagar, evidenciar, ¿no? Sus hallazgos que se encuentran en información pública y traerlos a sus informes. Entonces, él no puede tener restricción. Y esa es una buena recomendación que aporta a la gestión y tiene que ver con la eficacia del modelo, ¿ya? Y eso va también de la mano con lo que son los controles y la periodicidad de la verificación, ¿no? O sea, oye, ¿qué hay en los manuales? ¿Y quién ha estado haciendo los seguimientos sobre ello? La auditoría interna. Si en caso estamos viniendo como inspectores, como auditores externos.
Y también el rol del mismo oficial de cumplimiento y sus labores de supervisión del modelo. Entonces es un tema crucial también que tendremos que evidenciar, ¿no? Oye, ¿cuántos documentos sustentan o son anexos al manual? O el manual es el único gran documento que delimita todo lo que hay que hacer. Y acá encontramos muchas incongruencias que tenemos también que evidenciar como aporte y mejora. Recuérdense que entramos a mejorar un modelo, a aportar como auditores. Y por supuesto el oficial de cumplimiento está preparado, porque yo sé que muchos de acá que se conectan también son oficiales de cumplimiento que tienen que saber decir, oye, yo me voy preparando porque las auditorías se vienen más finas en ese sentido, ¿no? Entonces, mis manuales anexos al manual tienen que estar debidamente vinculados, ¿no? Claro, cuando hay una aprobación en el directorio cae de cascada y eso tiene que haberse definido como una política, pues, ¿no? Podemos tener muchos documentos, pero ¿y dónde están? Tenemos que tener una bitácora de documentos, cómo conversan estos todos dentro de un manual. Entonces, para darle al inspector o al auditor una visión clara de todos los documentos que componen el modelo. ¿Ya? Entonces, ese es un punto crucial. Por otro lado, también con respecto a la formación, al conocimiento de la cultura de los directores y colaboradores en materia de delitos, ¿no? Muchas veces cuando medimos la eficacia, estamos midiendo la participación, ¿no? Y también medimos quizás que se hayan evaluado con respecto a conocimientos básicos sobre la materia, ¿no? Todo eso poquito ya tiene que ir avanzando, porque además de ello, nosotros también tenemos que asegurarnos con algunas entrevistas que conocen de estos temas. Es una técnica que yo vengo aplicando en una empresa, una corporación acá en mi país, con respecto a hacer una evaluación de auditoría. Y en el campo de la auditoría he seleccionado un grupo de colaboradores que voy a entrevistar. Claro, estoy esperando que pasen las fiestas. Entonces, ¿a qué les voy a entrevistar? Ellos aún no lo saben, pero ya han sido seleccionados. Les voy a preguntar temas tan básicos sobre qué se compone el sistema de prevención de delitos y cómo ellos interactúan, ¿no? Entonces, eso un poco va a validar el nivel de conocimiento y no es un examen, no es una prueba escrita, es una pequeña entrevista que va a validar el nivel de conocimiento en función de una muestra, ¿no? ¿Quiénes salen en la muestra? Es lógico, ¿no? Las áreas más vulnerables, las áreas que ejecutan controles, ¿no? Entonces, por ahí va la mecánica. Por otro lado, tendremos que ir a mirar pues las fechas últimas de las actualizaciones y aprobaciones de los análisis de riesgo, de los manuales y cualquier otro documento. Oye, ¿es coherente? ¿Cuándo se aprobó y cuándo fue la difusión? Oye, esta aprobación data de hace 5 años, 4 años, y que no se han dado cambios en la gestión. Por ahí te van a decir, sí, no hay cambios normativos, no lo cambio. Eso no quiere decir que si no haya cambios normativos, no haya cambios a nivel de la gestión. Y eso es crucial, que se tiene que incorporar, ¿no? Por otro lado, también va de la mano con el número de colaboradores que firman el código de conducta, el código de ética, ¿no? Versus el número total de colaboradores que existen. Pero no solamente la firma, sino es el conocimiento, ¿no? Y un poquito va de la mano con estas entrevistas. Oye, tú lo recibiste, pero lo conoces, sabes qué es lo que te ha llamado más la atención. Entonces, un poquito va por el lado de la eficacia, es verdad, vamos mirando la aceptación o el cumplimiento normativo de ciertos controles, ¿no? Por ejemplo, los socios de negocio, socios allegados, proveedores, contrapartes, u otros también inversionistas, por ejemplo, que pasa mucho en el sector cooperativo, en el sector real, donde también se los hace participar de alguna manera en el conocimiento de políticas y procedimientos, ¿no? Entonces, un poco por ahí también tenemos nosotros que ir mirando, ¿y cómo se les comunica a ellos? ¿Hay un portal, le llega una difusión, una carta, un mensaje digital, ¿no? ¿Cómo él sabe, cómo se protege como una persona tercera relacionada con la institución que hace negocios con nosotros? Y también asegurarnos sobre las actualizaciones de las políticas y los niveles de aprobaciones, ¿no? Y el cumplimiento, por supuesto, de las debidas diligencias de los clientes, los colaboradores y proveedores, sus expedientes, el perfilamiento, ¿no? Y sobre todo la información que se ha podido recabar en cada uno de ellos, ¿no? Es lógico que tiene que haber un criterio metodológico. ¿Cómo yo someto? Y eso tenemos que documentarlo a un cliente a una debida diligencia. Lo someto siempre y cuando hemos desarrollado una etapa previa, determinar su nivel de exposición. Pues para eso yo determino una debida diligencia que será más general, más estándar, más reforzada, más simplificada. Entonces, eso yo tengo que verlo y evidenciar lo que existe dentro de la institución, al menos, ¿no? Para medir el tema de lo que es la eficacia. Y en esa parte, entre otros,
¿no? Porque si no, se nos va a ir la mañana. También tenemos lo que es, déjenme ver por acá, vamos a avanzar, lo que son los indicadores referidos a lo que es la eficiencia. Voy a prender acá el foquito. Muy bien. Y esto va más fino. Y esa es la parte donde nosotros tenemos que aportar, porque la primera parte un poco que ya estamos más habituados, siempre lo venimos haciendo, nos aseguramos entre otros aspectos, ¿no? Ya para presentar los resultados, parte de lo que hemos aplicado las revisiones propiamente la auditoría. Entonces, para determinar la eficiencia y presentar los resultados, por ejemplo, un dato clave, recordemos que estos modelos tienen su componente pericial de detectar objetivos, casos, ¿no? En el caso en temas de corrupción, ¿no? Casos, evidencias, ¿no? En el tema del lavado de activos, financiamiento de terrorismo, establecer esa probabilidad de que nos estén utilizando, ¿no? A partir de esos productos o servicios. Entonces, para ello, el éxito es las señales de alerta, ¿no es cierto? ¿Cuántas nos han podido detectar casos y cuántos terminan siendo falsos positivos? ¿Hay una razonabilidad acá en esto? Claro, a lo mejor tengo más falsos positivos que señales de alerta realmente que estén detectando casos. Entonces hay algo ahí que ajustar, ¿no? Nos está generando acá mucha sobrecarga de trabajo. Hay que afinar. Entonces, y esto va de la mano también con el valor agregado que tiene el oficial de cumplimiento y que ya viene manejando lo que son indicadores de gestión, que él ya ha implementado y que hace que hacerle seguimiento. Porque los indicadores de gestión no solamente es un reporte que me sale y lo saco y qué hago con él. Eso es un insumo de información donde él tiene que articular acciones. Entonces, eso tenemos que nosotros evidenciar que realmente se esté dando. Y esto va de la mano con el balanceo del sistema de monitoreo, que lo he visto en algunos países, pero no en todos. Las mismas normas te hablan que sin perjuicio del monitoreo de señales de alerta que viene realizando el oficial de cumplimiento, ¿no? Los informes de riesgo, los casos que reporte, etcétera, tiene que haber un trabajo específico, quizás una vez al año, donde el oficial de cumplimiento tiene que hacer un balanceo de todo su sistema de monitoreo para ver si las alertas que se han generado son eficientes, son eficaces, realmente te han detectado un caso o simplemente se están archivando. O hay muchas alertas que no han detonado, ¿no? Simplemente fueron generadas, desarrolladas, programadas, dependiendo de la característica de la empresa, pero nunca botaron un insumo. O hay alertas que se incorporaron en los procesos naturales y los colaboradores nunca alertaron, nunca comunicaron, porque quizás no se dio la circunstancia o realmente sí se dio, pero ellos desconocen. Entonces, este balanceo total es saludable realizarlo una vez al año. Entonces, este punto es crucial porque en mi país, que sí existe este requerimiento, lo tiene que hacer el oficial de cumplimiento al menos una vez al año y presentar un informe al directorio sobre el resultado. Porque esto también ayuda a qué? A demostrar que sí hay una eficiencia, pero hay necesidad de recursos de automatización y quizás de compra de una herramienta, de un software. Y ahí tenemos que nosotros resaltar y apoyar, porque si el oficial de cumplimiento te está diciendo que ha hecho un balanceo de todo su sistema y determina que sí requiere una herramienta tecnológica, habrá que observarlo, habrá que recomendarlo, habrá que ponerlo como oportunidad de mejora para que suba, ¿no? Y haya un apoyo sobre el particular. Por otro lado, también tendremos que ir mirando el nivel de eficiencia con respecto a los hallazgos y grado de relevancia por diferentes auditorías que se hayan dado, ¿no? Oye, ¿qué pasaron las auditorías internas, pasadas, externas, ¿no? Y poner atención, ¿no? En los niveles graves, moderados y leve. Oye, está bien, no hay riesgo cero, ¿no? Pero hay un riesgo bajo, muy bajo, leve, que hay que mirar. ¿Qué se está haciendo sobre el particular igual, ¿no? También hay otro tema importante que tiene que ver con la eficiencia, porque en la eficacia sabemos que el oficial de cumplimiento tiene un programa anual de trabajo, sí, lo está avanzando muy bien, ¿no? Pero en la eficiencia tenemos que asegurarnos el tiempo y los recursos que él asigna para avanzar con ese plan de trabajo, ¿ya? Con ese plan anual de trabajo. ¿Cómo se está midiendo? ¿Tiene los recursos? ¿Qué tiempo le asigna? Eso es lo que tenemos que evidenciar en el resultado final, ¿ya? Esto nos va a ayudar a medir la eficiencia del sistema,
¿Por qué? Porque puedes encontrarte un oficial de cumplimiento que en principio no ha desarrollado bien un plan anual de trabajo o no lo está desarrollando de acorde o ya se le juntó porque no utilizó los recursos o el tiempo adecuado para lo que realmente debe aplicar en cada uno de los ítems que conforman ese plan anual de trabajo. Entonces acá es importante, ¿no? Como yo digo, acá hay carne para hacer las recomendaciones. Y luego tenemos que ir mirando con respecto a los porcentajes, ¿no? De concentraciones de productos y servicios de alto riesgo, perfilamiento de clientes de alto riesgo, jurisdicciones de alto riesgo. ¿Se acuerdan que nosotros tuvimos acceso al informe técnico y sobre eso establecimos los procedimientos y desarrollamos la auditoría? Claro, entonces ahora tenemos que presentar los resultados. ¿Qué ha hecho o qué se ha hecho a nivel de sistemas con aquellos productos o servicios que representan mayor riesgo? ¿Qué mitigantes específicos existen? ¿No? Desde el ámbito de considerar que puede haber una alta concentración de personas políticamente expuestas, que es más conocido, accediendo a un producto específico que le puede levantar mayor relevancia y hacerlo de mayor exposición al riesgo a ese producto o servicio correcto. A lo mejor ese producto ha nacido para ese sector, ese segmento de clientes, pero ¿y cuáles son los controles que tenemos específicos para ese sector? Es lo que tenemos que evidenciar. En estos modelos hemos conversado una y otra vez que el éxito es la eficiencia del modelo y ir específicamente al tratamiento de los riesgos uno por uno. No podemos hablar de generalidad. Los controles no pueden ser generales, ¿ya? Y en esa línea, también con respecto a los reportes de operaciones sospechosas, ¿no? ¿Cuántos se generaron, o sea, terminaron detonando, pero se generaron por los canales tradicionales de comunicación? O casos que realmente se han reportado, pero se generaron por monitoreo que viene haciendo el oficial de cumplimiento. Entonces, ¿para qué están los canales? ¿Realmente están usando los canales? Todas las normas nos hablan de canales de comunicación, de interacción, de difusión, de protección del colaborador para que pueda declarar, presentar una alerta, un caso, ¿no? Un informe, una situación atípica. Y no se da en un periodo de tiempo. Entonces, hay algo que no está funcionando bien. Y quizás el oficial, por su parte, no, sin perjuicio de lo que lo otro no funciona, él sigue generando sus insumos, pero el objetivo es que vengan de las áreas competentes, ¿no? Que para eso tienen una función, ¿no? Y eso va de la mano al final con el reporte de operaciones sospechosas que termina yéndose a unas unidades de inteligencia financiera de cada país, pero tienen una ausencia o deficiencia en la calidad de información. Y eso tenemos que ir a validar, porcentaje de deficiencia. Porque claro, oye, existe un acuse-recibo y ese acuse-recibo el auditor sí lo puede ver, ahí no hay nombres, no hay datos, pero sí sale cantidad de datos o campos que no se han registrado debidamente en ese caso, en ese reporte de operaciones sospechosas. ¿Eso en qué va a ayudar? Claro, un poco que el oficial te va a mirar con malos ojos, pero te va a ayudar a determinar que si esos campos no se han logrado cargar en el ROS, no es por culpa del oficial de cumplimiento, es porque del origen, del inicio, ese dato no se ha recabado, no se ha registrado en las plataformas y no viene a un informe y no se dispone de esa información a pesar que las normas lo exigen como tal. Entonces, es una ayuda al oficial de cumplimiento, no se va a negar a que puedas determinar aquellos campos mínimos de información del cliente que no se han podido comunicar por ausencia o fallas en la información. En algún momento yo le he comentado en algún webinar sobre lo que es la gobernanza de datos, ¿no? Yo insisto y creo firmemente que la gobernanza de datos en una institución es crucial. Existe en los principales bancos de cada país, pero no en el resto de las empresas. Y si esto no funciona, no va a apoyar el éxito de estos modelos. La gobernanza de datos es clave. Y en algún momento lo hablaremos más afino. Por otro lado, también habrá que medir, ¿no? Si en ámbitos de la eficacia sabemos aquellos colaboradores que han sido sancionados por algún incumplimiento, por lo menos acá tenemos que asegurarnos de esos casos confirmados y los motivos por el cual se han dado esas medidas disciplinarias, ¿no? O despidos también, ¿no? ¿Qué llevó? ¿Cuál fue la falla que lo llevó? Y esa falla tenemos que documentarla para ir a medir que está mapeada y que no se vuelva a repetir, ¿no? Entonces esa es la eficiencia del modelo. No solamente saber que ya incumplió, sí, pues ya lo sacaron, ya tienen un oficio, tiene una carta, tiene un correo, no, eso no es, o sea, esa es la parte de la eficacia es ir a ver el algo más, ¿no? Y por otro lado,
con respecto a los criterios homogéneos para establecer la probabilidad de impacto, ¿no? Cada oficial de cumplimiento y dependiendo de cada país ha establecido sus propios criterios, lo cual está bien. En muchos países los supervisores le han dado libertad o carta blanca al oficial de cumplimiento para que establezca estos criterios homogéneos. Me parece a mí muy bien. Sin embargo, tiene que ser bastante homogéneo la determinación de la probabilidad, el uso de escalas, ¿no? ¿Cuántas escalas yo voy a trabajar? Y en función a eso determino. Y si voy a trabajar del 1 al 3 o del 1 al 5, con esa me quedo. Y del 1 al 5 usaré esa escala para todo lo que yo voy a utilizar como herramienta, como insumo. Y eso también tiene que ver con la determinación de los riesgos, ¿no? Hay supervisores o auditores que muchas veces van en la búsqueda de los riesgos asociados del incumplimiento, del daño penal, operativo, de contagio, y pierden la perspectiva en lo que es el riesgo del AF, ¿no? Son cosas diferentes. Hay normas en algunos países que te dicen tú tienes que ver riesgos de lavado, financiamiento y los colaterales. Oye, es bastante trabajo. O sea, ya ahí tienes a un oficial de cumplimiento por lo menos con 30 personas. Porque normalmente el riesgo reputacional o el riesgo legal lo gestionan las áreas legales, ¿no? Tienen ahí su equipo que gestiona el riesgo legal, inclusive riesgo penal y también riesgo de cumplimiento normativo, que a veces está también en otra área. Entonces, no es que el oficial va a ejercer, sino que quizás él puede prever lo que podría pasar en materia de los riesgos asociados, sí. Porque si le vas a dar también la gestión, ojo, entonces tiene que darle mucho más recursos e insumos para que también maneje matrices paralelas de riesgos colaterales. Entonces, no perdamos la perspectiva como auditores que una cosa es el riesgo de lavado o financiamiento, que la misma definición te dice en varios países, no en todos, que excluye la gestión de riesgos operacionales, riesgos reputacionales. Lo excluye, porque es lógico, la gestión de riesgo de lavado de financiamiento tiene sus propios, digamos, requerimientos y necesidades para tratarlo. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta bien acá, cuando queremos hacer las recomendaciones, no ponerlo todo en la bolsa, cada uno a lo suyo y por supuesto dependiendo de la norma nacional, que es lo que tenía que haber hecho el oficial de cumplimiento. Y por último, vamos viendo lo que es la eficiencia en mitigante por segmento de mercado. Se hizo y se aplicaron técnicas de segmentación para el entendimiento y conocimiento del mercado. Ustedes ya saben qué es el mercado. A estas alturas, los que se conectan ya tienen un nivel avanzado en materia de delitos, ¿no? Y el mercado está compuesto por los clientes utilizando productos o servicios, porque eso es el tema de la búsqueda de esto. Y ese comportamiento va a determinar ciertos grupos homogéneos y heterogéneos entre ellos. Ese segmento de mercado que me va a representar mayor riesgo tiene que tener unos mitigantes. ¿Es razonable? ¿Es eficiente? Eso es lo que tenemos que determinar y ahí dando las recomendaciones, ¿no? Y eso también va de la mano un poco con los criterios que tiene que ir formándose el oficial de cumplimiento y sobre todo documentando aquellos criterios que él va a considerar cuando archive un caso, cuando no lo reporte. Porque claro, más tranquilos estamos nosotros que él esté reportando, ojo, pero con calidad, pero también está preparado él para archivar un caso luego que él hace un proceso de investigación. Eso es lo que tenemos que entrar a mirar sí o sí. En algunas normas de nuestros países lo incluyen como parte de las responsabilidades que tienen las auditorías, de determinar y ir a buscar que exista el criterio metodológico que tiene el oficial de cumplimiento para archivar un caso. Si no existiera en la normativa de su país, igual hay que ir a mirar y hay que ir a recomendar, porque esa es la parte más peligrosa. Y el oficial tiene que tener la fortaleza y el conocimiento, documentado por supuesto, para archivar un caso. ¿Por qué lo archivas? Porque si estás archivando, puedes incurrir en la omisión de un reporte de operación sospechosa, que en algunos países está tipificado como pena de cárcel, ¿no? Tiene hasta 12, 8 años, 5 años, dependiendo de cada país. ¿Ya? Muy bien. Y luego, por supuesto, la información registrada en los sistemas de los clientes, proveedores, inclusive de los colaboradores, ¿no? Inversionistas, socios, etcétera, usuarios, ¿no? La calidad de información que esté debidamente registrada y a disposición del oficial de cumplimiento. Ese proceso natural es bien interesante y debería formar parte del resultado final. ¿Por qué? Porque las decisiones que se tomen en el contexto del modelo
depende de la calidad de información que se ha registrado desde un inicio, de la etapa de identificación, verificación, monitoreo, ¿no? Para aplicar todas las herramientas, perfilamiento, señales de alerta, filtros en listas especiales, depende de calidad de información. Yo les había adelantado el tema de la gobernanza de datos. Entonces, si no tenemos calidad de información, entonces, ¿cómo está funcionando todo esto? ¿Cómo se están tomando decisiones? ¿Qué estamos presentando al directorio? ¿Qué indicadores estamos presentando? ¿En dónde va la tendencia? ¿No? Entonces esto es crucial, que ya es el momento que como auditores tengamos que opinar sobre el particular y esto va a ayudar al oficial de cumplimiento. ¿Ya? Muy bien, entre otros, por supuesto, si no se nos va a ir la mañana y un poquito vamos a seguir repasando. Entonces, ¿qué tenemos? ¿No? Resolver y no entorpecer. Algunas situaciones que muchas veces se presentan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se indica que el sujeto obligado, ¿no? Para su análisis ha considerado controles implementados, pero por evaluar. Se da ese caso, por supuesto. Ustedes pueden haber implementado controles que se han trabajado a partir del perfil de riesgo, perfecto, ¿no? Pero todavía no han pasado una auditoría. No han pasado una auditoría. Entonces quiere decir que es un control que existe y puede estar ayudando, pero no ha sido evaluado. Entonces, eso determina una escala de calificación, es un nivel de efectividad que puede ser 3 o 4. Sin embargo, muchas veces el auditor pone en tela de juicio y dice, sí, pero no está ayudando a mitigar porque todavía falta evaluar. Oye, espera, pero por eso existen métricas y escalas y ese es el nivel de conocimiento de gestión de riesgo que requiere el auditor, porque el auditor no puede arribar a esto, pues. ¿Cómo te va a poner en duda la conclusión de un nivel de efectividad si te está diciendo que el control existe, te está diciendo el oficial, solamente que no lo he evaluado, pues recién lo tengo un año y quizás mi auditoría va a venir recién fin de año a evaluarlo? Entonces, por eso tú estimas, ¿no? Que tu nivel de efectividad puede ser 3, tu mitigante está cumpliendo, ¿no? Está en proceso, pero todavía no lo he evaluado, estoy sincerando el modelo. Entonces no puedes poner en tela de juicio eso, es lógico. Entonces es validero lo que le está poniendo. Entonces son cosas que tenemos que resolver, pero no entorpecer también la función del oficial de cumplimiento, ¿no? De hecho, los controles tienen que estar documentados, aprobados, ¿no? Tenemos que tenerlo claramente cuáles son preventivos, detectivos, cuáles son de índole control manual, automáticos, ¿no? Eso sí tiene que haber y tenemos que nosotros que ir a mirar, ¿no? Por otra parte, también se puede dar esta circunstancia, ¿no? Que el oficial de cumplimiento, o sea, el sujeto obligado de la empresa, ha definido rangos para la evaluación de los controles, ¿no? Un poco con el comentario anterior. Pero se observa que no ha desarrollado los criterios para evaluar la efectividad de los mismos, cuando considera que un mitigante no es eficiente o no cumple plenamente el objetivo. Ojo, lo que hay que mirar es un poco más. Si estamos auditando y nos encontramos con este tema, hay que mirar pues la estimación matemática, el porcentaje que podría estar tomando el oficial de cumplimiento. Es lógico, él dice, mi mitigante no es eficiente, o sea, existe, pero no es eficiente porque tiene un nivel de cumplimiento menor al 20% de la muestra revisada o quizás del universo, pero sí existe, sino que no es eficiente, pues porque, oye, está en 20%, o sea, es poco, no te pases, pues, ¿no? O del 100%, o sea, ni siquiera estás en la mitad. Sí, pues ya 20%, por eso estoy considerando, pues, ¿no? Que es bajo, ¿no? Entonces, pero hay que ser el propositivo como auditores, no decirle, oye, no consideras, no existen los criterios. Sí existen los criterios. Los criterios son estimación matemática por porcentaje de concentración del cumplimiento. Y lo que te está diciendo el oficial de cumplimiento es que el mitigante no es eficiente, pues porque está por debajo del 20%, es verdad. No han llenado, pues no han cumplido, no han hecho las cosas. Y él lo está sincerando. Entonces, los criterios para hacer la auditoría, si queremos como auditores ir a observarle al oficial de cumplimiento las métricas utilizadas, hay que leer bien. Hay que leer bien o hay que preguntar y el oficial tiene que sentarse con el auditor para resolver estos temas, si queremos ir más fino. Porque la norma no te está diciendo que le audites esto. La norma en muchos países te dice que le audites el modelo, que sea coherente, razonable, no hay problema. Si el auditor quiere ir a trabajar más fino y establecer la razonabilidad de las escalas que viene utilizando, está bien, pero hay que ser propositivo. Antes hay que sentarse con el oficial de cumplimiento, ¿ya? Y esto tiene que ver también, ¿no? Por ejemplo, con un poco las auditorías, ¿no? Correspondientes no incluyeron el alcance de la revisión por muestreo de aquellos expedientes relacionados a clientes con actividades de alto riesgo. Claro, nosotros también podemos opinar por otras auditorías.
Si tenías que por lo menos mostrar sobre los clientes de alto riesgo, has mostrado sobre clientes que no representan mayor riesgo. ¿Dónde está el enfoque basado en riesgo, no? Hay que ir a ayudar al oficial de cumplimiento. Y un poquito va el tema por ese lado. Y ya por último, para ir terminando, no perdamos de vista que hay que ir a mirar que por lo menos existe una metodología, que hay una secuencia de actividades. Al menos eso tenemos que concluir. Esa es la ayuda que le vamos a dar al oficial de cumplimiento en las recomendaciones, ¿ya? Por otro lado, hay que determinar que, ojo, no existe la mejor metodología. No, no, no. Todo, cada país, cada oficial, cada empresa tiene su metodología. Lo importante es que funcione, que lo entienda, que sea suficiente, pero más que todo que el oficial lo pueda defender. O sea, tiene que defender su modelo, ¿ya? Y claro, el oficial puede construir su modelo teniendo en cuenta modelos ampliamente conocidos y eso está muy bien. Él lo tiene que reflejar en sus documentos, en sus manuales, ¿ya? Claro, yo siempre digo, puede ser el oficial de cumplimiento, el encargado de prevención de delitos, el gestor de riesgo, cualquiera, pero él tiene que defender su modelo de una manera coherente. Y como auditores hay que tratar de entender. Claro, si no hay una secuencia, por supuesto que tendremos que determinar, observar y recomendar. Porque eso es un sistema, por supuesto que es un sistema, y un sistema hay que tener el pensamiento sistémico, es un engranaje, ¿correcto? Entonces son etapas razonables que tienen que tener ciertos criterios mínimos y que tienen que integrarse a la organización, no es un sistema paralelo, tiene que estar totalmente incluido en la organización y no perder de vista que no solamente es un tema de cumplimiento y un control, sino de eficacia, de detectar casos. Porque yo me voy feliz con que encuentre un expediente muy bien armado. No, porque ese señor a lo mejor ese cliente es un lavador. El tema es que se haya explotado la información para la toma de decisiones, alertas, ROS, informe de operaciones de riesgo. Hasta ese nivel yo tengo que llegar y opinar, ¿ya? Y recomendar. No perdamos de vista también que existen acuerdos gremiales y de algunos colegios profesionales en algunos países donde establecen límites sobre el nivel de pronunciamiento del auditor. Personalmente, yo creo que esto ya tiene que ir mejorando. Yo creo que el auditor debe opinar en materia de gestión de riesgo porque es un órgano consultivo, el auditor interno y el externo, y también en su caso los supervisores nos ayudan y nos recomiendan porque ellos tienen las experiencias, no de ejecutar los modelos porque ellos no están en nuestro campo, pero sí ver mejores experiencias del sector para darte las recomendaciones, ¿no? Por eso son estos reguladores. No perdamos de vista el cumplimiento, el control y sobre la gestión de riesgos son dos cosas que van de la mano y no encasillarse en procedimientos y sobre el alcance de la auditoría. No puede ser encasillada, ¿ya? Tiene que ser abierta, tiene que aportar valor porque, ojo, estamos auditando modelos que gestionan delitos, lavado, financiamiento, corrupción, soborno, ¿no? Y también financiamiento y proliferación de armas de destrucción masiva, entre otros que se pueden sumar. Entonces, como conclusiones, un poquito ya para terminar, todos estos son unos elementos claves que deben componer al menos como mínimo un modelo de gestión de riesgo, ¿no? Que exista análisis y corrección de riesgos, que existan compromiso, liderazgo institucional, autonomía en los recursos, las políticas y procedimientos, sobre la evaluación de riesgos, formación y comunicación, ¿no? La capacitación constante, la cultura, la preparación de informes confidenciales, los incentivos, medidas disciplinarias, ¿no? Para que la gente comunique o por qué deja de comunicar, ¿no? La mejora continua, supervisión, gestión con terceras partes, ¿no? Y tener un campo de acción cuando se den fusiones y adquisiciones también. La empresa crece, adquiere, compra, se somete, fusiona, entonces todo eso tiene que formar parte del sistema. Pero no perdamos de vista que el éxito de todo esto apunta a la gestión de los informes de investigación por los delitos que estamos procesando. Este es crucial, acá es el éxito de lo que aplique el oficial de cumplimiento y las técnicas, y sobre eso nosotros tenemos siempre que resolver, opinar como auditores. Muy bien, entonces hemos terminado, vamos a ver algunas consultitas que se puedan dar por acá, creo que todavía nos queda así unos minutitos. Déjenme ver por acá, vamos a ver. Más bien, gracias a todos por haberse conectado.
A ver, sí, claro, dicen, bueno, sí, pueden conectarse, pueden revisar, claro, pueden solicitar su certificado. Claro, acá hay un comentario de nuestra amiga Vanessa, dice, ¿no? En Uruguay, en materia de prevención, tiene una periodicidad de 10 años para la conservación de temas documentales. Gracias, Vanessa, por conectarte. Es correcto, en varios países también está establecido 10 años. Sin embargo, hay muchos procesos penales donde viene levantando información más, ¿no? 10, 12, 13 años. Eso dependerá del criterio fiscal y lo que se quiera determinar, ¿no? E inclusive con temas de repartición de fondos existen criterios en las superintendencias de administración de impuestos y muchas veces los fondos llegan en el hoy, pero esos fondos se fueron hace 10, 12, 15 años, dependiendo de cada país. Entonces eso los obliga a ellos a hacer un levantamiento, un análisis de qué pasó, qué hacías antes, ¿no? Hace 15, 18 años con respecto a la generación de ese patrimonio que ha crecido en el tiempo y que ahora tú quieres evidenciar y demostrar. Es un proceso penal. Entonces, lo lógico y una buena práctica, si bien las normas te establecen la periodicidad, es mejor, y por eso se apoya en tecnología, de guardarlo indefinidamente, desde mi punto de vista. Si es posible, sí. Quizá no todos los registros, pero aquellos registros que puedan ayudar en un proceso penal futuro, ¿no? Hay una información clave que pueda ser utilizada y que esa sí al menos se deba guardar o custodiar o digitalizar con algunas firmas notariales como se ha hecho en algún momento yo he trabajado, con unas firmas digitales que acrediten que lo que se está digitalizando tiene una revisión, una escritura, ¿no? de un veedor que es un notario público, ¿no? Y que asegura que lo que se está digitalizando corresponde a un acto real, ¿no? Evidencia la figura exacta de lo que es un documento, una firma, un registro de un cliente en particular, ¿no? Muy bien. Y bueno, acá también tenemos algunos saludos, gracias de Chile, Ecuador, perfecto, muy bien, gracias también y algunas preguntas también que estoy terminando de mirar. No se olviden que la auditoría debe aportar, ¿ya? El enfoque basado en riesgos ayuda, no perdamos de vista que podemos tener buenos mecanismos, podemos tener buenas herramientas, buenas metodologías, podemos tener técnicas, podemos tener software sofisticados, pero no perdamos de vista que el conocimiento es lo que determina, ¿ya? No perdamos de vista eso. Encantada de haber estado con ustedes. Respeto al horario que siempre tenemos con EALDE. Hemos cumplido 1 hora con este conversatorio. El resto de la información la pueden encontrar en la biblioteca de EALDE. Un abrazo, gracias a todos. Felices fiestas, feliz año y nos vemos en el próximo conversatorio en enero, que va a estar interesante. Vamos a hablar de la importancia de los campos mínimos que debemos considerar para construir una matriz de riesgos en materia de delitos. Ojo, el éxito no es la matriz la más grande, sino la que realmente nos aporte valor. Nos vemos en enero. Un abrazo y gracias a todos.